Vamos a iniciar hoy con la lectura de la parte que nos falta de la vida del general Cárdenas, y la muy buena noticia es de que vamos a tener tiempo para contestar preguntas. Y además no vamos a ampliarnos mucho en la lectura. Tengo que ver con mucho cuidado ya el texto porque están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición. Ahora, fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta. No voy a poder hablar de oligarquía corrupta. ¿Me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo? Lo hacemos aquí entre todos, ¿no? Podría ser mafia del poder. O conservadurismo corrupto. Bueno, ya vimos ayer cómo el general Cárdenas, con una mecánica política extraordinaria de apoyar a campesinos, a obreros, de organizar a el pueblo, lleva a cabo la recuperación de bienes nacionales con el respaldo de la gente. Si se ve en la historia, hay una diferencia en la estrategia que aplica el presidente Madero y la que aplica el presidente Cárdenas. El presidente Madero es un hombre con ideales libertarios, un demócrata que incluso se adelanta a su tiempo. Y considera que bastaba con conseguir la libertad para que se llevara a cabo la transformación del país. Aun cuando sí estaba consciente de hacer justicia en lo agrario, en lo laboral, porque sí se propone resolver el asunto agrario para cumplir lo que se estableció en el Plan de San Luis, cuando se llamó al pueblo a tomar las armas. En el artículo 3 del Plan de San Luis se habla de que se iban a recuperar las tierras, se iban a restituir las tierras que injustamente los hacendados le habían arrebatado a los pueblos. Ya cuando se llega a la presidencia, esa demanda no se cumple y empiezan a buscar opciones alternativas
y lo más que se propuso era entregar tierras nacionales a los campesinos, pero sí había una intención no igual que como lo plantearon originalmente en el Plan de San Luis y como lo demandaba Zapata. Con la frase de que la tierra es de quien la trabaja. Pero bueno, sí, Madero avanzó en eso. Intentó resolver el problema agrario. Y el problema o la cuestión laboral también. Con él se logra que se vaya reglamentando lo de un salario mínimo con Madero y se logra también que los trabajadores ferroviarios que eran extranjeros pasaran a ser trabajadores ferroviarios mexicanos, que los ferrocarriles que ya se habían rescatado ya eran ferrocarriles de México porque la deuda de las compañías extranjeras ferrocarrileras las había absorbido el gobierno de Porfirio Díaz, una especie de rescate como el FOA-PROA. Pero de todas maneras, aunque ya se habían llevado a cabo estas operaciones, todo el personal seguía siendo estadounidense, siendo los ferrocarriles nacionales, ya adquiridos por el gobierno de México. Y cuando llega Madero, decide que van a ser operados los ferrocarriles por mexicanos. Entonces sí, hay avances, pero no lo suficiente. Y se va quedando solo, sin apoyo popular, y por eso, pues, la pandilla de rufianes que venían del antiguo régimen lo sacrifican, lo asesinan. El general Cárdenas no titubea y se apoya desde el inicio en las bases. Y por eso entrega la tierra a los campesinos y por eso apoya a los trabajadores. Y esto ayuda mucho para que después de organizarlos en la CNC, en la CTM, que surgen en ese sexenio, pues lleva a cabo la recuperación de los bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, sobre todo el petróleo, que es una gran decisión y es algo que nos permite como país desarrollarnos. No olvidar eso. México pudo industrializarse porque se tomó la decisión de recuperar el petróleo en beneficio del desarrollo de México. El petróleo fue palanca y sigue siendo palanca del desarrollo nacional. Les comentaba que en el periodo neoliberal, 36 años, de 1983 al 2018, el 30% del presupuesto nacional se integraba con ingresos provenientes del petróleo. Entonces,
Gracias a eso se impulsó el desarrollo de México. De modo que tenemos muchas enseñanzas en nuestra historia. El general Cárdenas resistió todo el embate del conservadurismo corrupto de la época porque tenía el apoyo del pueblo. Y esa es una lección. Finalmente, como este capítulo se llama El humanismo mexicano, yo escribo lo siguiente: el humanismo mexicano se sostiene en perfecto equilibrio en dos pies. Uno es el de la gran herencia cultural prehispánica que nos alimenta de virtudes excepcionales, como la fraternidad, la libertad, la justicia y la honestidad. Y el otro es el de la política con dimensión social y carácter público que llevaron a la práctica, como en pocos lugares del mundo, nuestros próceres abnegados y ejemplares. En esta breve historia hay enseñanzas mayores. La principal es que solo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Esa es una enseñanza para los jóvenes. Lo voy a leer de nuevo. Solo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Eso debe quedar muy claro. No se puede transformar una realidad de injusticia con el apoyo de los de arriba. Eso resulta absurdo, contradictorio. No se puede llevar a cabo una transformación con los opresores. Es un contrasentido. ¿Con quién se transforma? Pues con el pueblo. ¿A quién le importa que haya democracia verdadera, un gobierno democrático? Pues al pueblo, porque de esa manera hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto. Por eso, hoy de nuevo exclamamos a los cuatro vientos: nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde el inicio del gobierno. No a las medias tintas, a la indefinición.
y algo que es muy importante, no aceptemos nunca, jamás, que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y del empobrecimiento de las mayorías. Eso también es otra enseñanza mayor. Voy a repetirlo. No aceptemos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. El humanismo mexicano que postulamos se acompaña de la economía moral, pues sostenemos, esto lo decía el maestro Silva Gerso, que el progreso sin justicia es retroceso. No es suficiente crecer si no hay bienestar. Decía una consigna de nuestros tiempos de estudiantes: no te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Es progreso con justicia, crecimiento con bienestar, desarrollo. Antes se usaba más la palabra, el término, el concepto desarrollo. Cuando se impuso el modelo neoliberal, en vez de desarrollo se empezó a hablar de crecimiento. Y el crecimiento, pues, significa más acumulación de riqueza de un país, de una nación, pero no necesariamente una mejor distribución de esa riqueza. Puede ser que se esté produciendo más riqueza, pero se acumula en unas cuantas manos. Ya hemos visto cómo en la época de Salinas, cuando empiezan las privatizaciones, cuando empiezan a entregar los bienes de la nación a particulares, de repente se constituye un grupo compacto, una nueva oligarquía. Llega a estar México en el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, pero al mismo tiempo, en ese periodo, cuando se están transfiriendo bienes nacionales, bienes del pueblo a particulares cercanos a Salinas, es cuando hay más desigualdad en nuestro país. Entonces, sí al crecimiento económico, pero con bienestar. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia social. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales, que es lo que estamos comentando. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza.
el fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir libre y feliz, libre de miserias y de temores. Asimismo, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. La estrategia central del Gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en el año 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debe ser la esencia de la actividad política porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender el poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si no es así, ¿qué es el poder? Prepotencia, banalidad, fantochería, arrogancia, clasismo, racismo, discriminación. Pero atender a los más pobres es también, esto es interesante, por si fuese poco, ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. ¿Quién defiende realmente a un gobierno democrático? ¿Quién nos defiende a nosotros? El pueblo. El pueblo, básicamente el pueblo. Ni modo que nos defiendan los de la cúpula del poder económico o político. Ricardo Flores Magón dejó muchas enseñanzas y tenía una frase que me gusta mucho y la repito y la seguiré repitiendo. Decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nunca olvidemos que quien respalda la transformación es el pueblo. Por eso mismo jamás de los jamases debemos traicionar al pueblo.
algo básico, esencial, sobre todo para los jóvenes. Nada se logra sin amor al pueblo. Lo repito, nada se logra sin amor al pueblo. Para los jóvenes que quieren servir. Quizá en otros tiempos se podía fingir, simular y pedir votos en campaña, abrazar a la gente y luego, al llegar al cargo, olvidarse del pueblo. Quizá antes, en otros tiempos. Ahora ya no. Eso lo tienen que internalizar los jóvenes. No han podido aceptarlo los de más edad en estos tiempos. Les cuesta mucho. Entender que el pueblo es el actor principal en la vida pública de México, que el pueblo es el motor del cambio. Porque como lo hemos dicho muchísimas veces, la política tradicional se hacía sin tomar en cuenta al pueblo. El pueblo no existía. La política era asunto de los políticos. Por eso están desconcertados. Entonces, para los jóvenes es muy importante entender que si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no deben olvidar que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo, cultivar un profundo amor al pueblo. Nada se logra sin amar al pueblo. El presidente Lázaro Cárdenas decía en 1937, me gusta mucho este fragmento, ya lo he repetido en otras ocasiones, porque lo escribe en sus apuntes siendo presidente. En 1937, él llega a la presidencia en el 34 y está hasta 1940. Y en sus apuntes deja escrito lo siguiente: en 1937, antes se acostumbraba a llevar los diarios y en política los diarios de campaña. Decía que le mortificaba, lo cito, conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causaba la demanda de auxilio o de justicia de la gente pobre. Entonces pienso más en la tragedia interminable
de nuestro propio pueblo. Pues bien, sin ese sincero sentimiento, nada bueno se puede hacer en la vida, y menos en la política, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia, y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Ya termino sosteniendo que estoy convencido que contaremos con el apoyo del pueblo para consolidar la transformación de nuestro país. Ya no puedo leer lo demás. Hasta aquí.